Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y quiero compartir al público que nos sigue que estamos contentos, pues hemos logrado completar la integración de este Consejo Consultivo. Desde el pasado 2 de abril de 2019 sabemos que el Senado de la República nombró a 4 nuevos consejeros y quiero aprovechar la ocasión para darle la bienvenida a la consejera Nuhat Ponsecuri. Muchísimas gracias. Gracias, Nuhat, que pues en esta sesión se integra a los trabajos del Consejo. Le auguramos mucho éxito y gracias por acompañarnos en todo este esfuerzo y proyecto que tenemos ciudadano aquí en el Instituto. Al contrario, muchas gracias. Pues antes de iniciar, quisiera explicar al público por qué estoy aquí. En esta ocasión yo llevaré la sesión porque nuestra consejera presidenta, la doctora María Solange Baqueo Ramírez, no pudo asistir a la sesión debido a que tuvo un compromiso académico que ya tenía agendado con tiempo atrás y esto pues le implica estar fuera de la ciudad, de tal manera que en esta sesión en particular yo estaré llevándola. Y bueno, si ustedes tienen a bien, consejeros, podríamos iniciar esta sesión de tal manera que voy a pasar lista de asistencia simplemente a efecto de verificar que contemos con el quórum legal necesario para sesionar. Voy a enumerar sus nombres y comencemos. Pues, consejero Francisco Ciscomani. Presente. Consejera Diana Cristal González Obregón. Presente. Consejera Denise Guillén Lara. Presente. Consejero Alejandro Navarro Arredondo. Presente. Consejero Fernando Nieto Morales. Presente. Consejera Nuhat Ponsecuri. Presente. Consejero Kenvir Puente Martínez. Presente. Bueno, pues de esta manera damos fe de que contamos con el quórum legal necesario de 50+1 para llevar a cabo esta sesión. Ahora, consejeros, me gustaría que por favor podamos tomarnos este espacio para analizar el orden del día. Como ustedes saben, les fue enviado con antelación para que lo revisaran, para que lo analizaran, de tal forma que procederemos a su aprobación, no sin antes preguntarles si tienen a bien que ingresemos o bajemos alguno de los puntos de la sección de Asuntos Generales. ¿No? Muy bien. Bueno, pues de manera económica solo voy a pedir que levanten su mano si están a favor de aprobar este orden del día. Perfecto, pues de esta forma se aprueba por unanimidad el orden del día de esta tercera sesión ordinaria celebrada el 6 de junio de 2019 del Consejo Consultivo del INAI. Bueno, consejeros, pues el siguiente punto, que es el punto 3 del orden del día, tiene que ver con la aprobación del proyecto de acta de la segunda sesión ordinaria del Consejo Consultivo del INAI celebrada el 11 de abril de 2019. También este documento les fue mandado con antelación para que puedan ustedes hacer comentarios, modificaciones, de tal manera que la someto a su consideración y les pregunto si están de acuerdo con esta o no, por lo que les pido que levanten su mano si están a favor de aprobarla o la mantengan pues reservada si no lo estuvieran. Por favor. Excelente, pues también se aprueba por unanimidad esta acta de segunda sesión ordinaria del año 2019. Y bueno, pues vamos al punto 4 de este orden del día, que tiene que ver con la discusión y en su caso aprobación de la propuesta de opinión sometida a la consideración de este pleno ciudadano, sometida por el consejero Francisco Ciscomani Frener, que lleva el nombre siguiente. Dice: opinión relativa a terceros interesados y documentos fuente tratándose de solicitudes relacionadas con información comentada en conferencias de prensa. En este caso en particular, como lo hacemos de costumbre, le pedimos al consejero que nos dé una breve reseña sobre esta opinión a efecto de que el tema se ponga en la mesa y después podamos discutirlo. Gracias. Muchas gracias, Isaac, y gracias por presidir esta sesión de los consejeros. Consejeras, me permití consultar con la consejera presidenta la semana pasada una serie de hechos que se estaban suscitando y retomando por los medios de comunicación, que son relativos a la información que se expone públicamente en las conferencias de prensa, particularmente del titular del Poder Ejecutivo Federal, ya sea por su persona o por funcionarios de altísimo nivel, secretarios de Estado, titulares de entidades gubernamentales, donde en principio la gente se ha preguntado si esta información tiene alguna base, si hay datos más concretos, datos duros sobre lo que se está ahí vertiendo,
y donde en principio lo que estamos viendo es que la gente tiene una preocupación legítima que pone a prueba la comunicación, en este caso, de un gobierno nacional con respecto a lo que la población está recibiendo como información, ¿no? Lo primero que detectamos es que en una serie de casos que me permití analizar, no únicamente mi persona, sino con un equipo, tenemos, después de una declaración del titular del Poder Ejecutivo, o en su caso de secretarios, secretarias de Estado, titulares de entidades, tenemos solicitudes de acceso a información, que básicamente lo que nos dicen es, oigan, me pueden dar acceso a la información que fue base de la declaración X, ¿no? Y al efecto subrayo una serie de asuntos que ha venido resolviendo este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, donde, pues, primero hay cuestiones relativas a actos de corrupción del nuevo aeropuerto, en este caso, sanciones en el caso de programas de guarderías, estudios de sustentabilidad del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, contratos de publicidad con empresas y periodistas, que fue algo muy sonado y fue objeto, digamos, de artículos subsecuentes, sobre todo los periodistas afectados. La Oficina de Promoción del Béisbol, lo cual es bien interesante porque allá en Sonora, en mi tierra, pues causó furor esto, porque por fin tendremos a alguien que promueve el béisbol. Y hospitales que no están en operación, que supuestamente quedaron ahí como elefantes blancos. Lo que detectamos a lo largo de estas resoluciones, estudiando la historia, digamos, de las solicitudes, es que pues las dependencias, y en este caso la propia Oficina de Presidencia de la República, en muchos casos se declaran incompetentes o declaran la inexistencia de la información. Y comienza esta idea de jugar ping-pong a ver quién responde a la solicitud, ¿no? Lo cual nos llama la atención porque normalmente, pues, si uno hace una declaración pública, en principio, pues, tendría que tener algunas bases para hacerla, ¿no? Y probablemente información de carácter más técnico pueda quedarse en una instancia como una Secretaría de Estado, pero eventualmente pues podría ser provista para facilitar el acceso. Pero no llegaríamos a declaraciones de inexistencia de información sobre algo que públicamente pues fue declarado en una conferencia de prensa a las cuales nos estamos acostumbrando todos los días, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la transparencia, yo creo que es de vital importancia que si tenemos declaraciones de servidores públicos, podamos tener acceso al soporte documental de esas declaraciones. Voy a poner un ejemplo del pasado. En algún momento el presidente Fox comentó que se iban a fusionar dos bancos, como ahora posiblemente están listos para fusionarse, que son Bancomext y Nacional Financiera, bancos de desarrollo. Y cuando se solicitó la información, se determinó que no existía esa información, ¿no? Y pues quedó un poco en el aire si lo que había hecho el presidente en ese momento era una ocurrencia o no. Cada quien juzgó como quiso. Y bueno, lo propio está pasando ahora en este tipo de resoluciones. El soporte documental es importante, pero también es importante que los comisionados del INAI, al momento de tramitar estos recursos de revisión, no vean únicamente a Presidencia de la República, sino que también, si el asunto es sobre guarderías, corrupción, fracaso del programa anterior, etcétera, pues vaya a Bienestar y lo llame como tercero interesado para que provea la información que tiene al respecto. Y esto es importante porque al final del día el ciudadano lo que quiere es la información, no le interesa quién le conteste. Y a veces no tiene pues la cautela de hacer solicitudes espejo y preguntar lo mismo ante las instancias que posiblemente están involucradas, ¿no? Por eso
en una de las consideraciones, la octava, nosotros, yo en este caso les propongo que este instituto o los comisionados ponentes, al momento de tratar esos recursos de revisión, pues puedan llamar como terceros interesados a todos aquellos sujetos obligados que pudieran contar con información que permita responder las solicitudes con independencia de si fueron o no objeto de la solicitud de forma específica, y al efecto les pongo pues el recurso 2975, donde tratan un tema de hospitales que no están en operación y se pudo haber llamado a instituciones del sector salud. Seguramente el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud pudieron haber dado información en ese sentido. Y eso habría coadyuvado a una mejor resolución, en lugar de resolver posiblemente para efectos de que busquen la información y vuelvan a declarar la inexistencia. Por otro lado, en la consideración novena, nos encontramos con que el sujeto obligado no está impedido y de hecho en muchas ocasiones genera información. Genera información porque contextualiza la solicitud y realmente pone ahí los puntos sobre las is de qué está respondiendo y qué no, cuáles son sus facultades. Eso es benéfico. Los solicitantes pueden tener mayor información de forma más sucinta, de forma más comprensible, más accesible. Sin embargo, ¿qué pasa si esa información no tiene ningún sustento documental? Y al efecto pongo el caso de los contratos de empresas y periodistas. Yo digo, qué bueno que se hizo una tabla, cada quien ha juzgado si esa tabla es veraz, es oportuna, si realmente refleja la información correspondiente. Tenemos algunos periodistas que han escrito pues sendos ensayos al respecto, pero lo importante es que el instituto vaya más allá y el comisionado ponente, el pleno, consideren dar acceso no únicamente, ordenar el acceso no únicamente a la información, sino en caso de que la información sea procesada, dé acceso al soporte o pongan a disposición, si así lo quiere el solicitante, el soporte documental correspondiente, que en este caso serían los contratos con las empresas, las facturas y las transferencias y pagos a las empresas, a los periodistas o a quien estuviese involucrado en este tipo de transacciones con gobierno, que son perfectamente normales y que creo que pues en este caso queda al público decidir si son excesivas o no son excesivas. Entonces, la idea básicamente es recomendarle al instituto, dentro de las facultades que tenemos como consejo, al Instituto de Acceso a Información, que en la medida de lo posible considere, uno, llamar como terceros interesados a aquellas dependencias y entidades que estén involucradas en declaraciones derivadas de conferencias de prensa. No me refiero únicamente a las del titular del Poder Ejecutivo federal, sino también a las que ellos convoquen, aunque como ustedes sabrán no son muy visibles de acuerdo a la política de comunicación del nuevo gobierno. Los convoquen para así proveer de mejor manera y satisfacer pues las inquietudes del solicitante y recurrente. Y por otro lado, cuando se ordene la búsqueda y entrega de información, que trate de que esto llegue al soporte documental y que no necesariamente nos quedemos con la creación de la información por parte del sujeto obligado. ¿Y por qué quiero ser específico en este sentido? Alguna vez en el primer análisis que hicimos de la ley de transparencia nos dimos cuenta que la ley podía convertirse en un blog donde solicitamos información sobre una persona y respondíamos lo que nosotros quisiéramos sobre esa persona. Aunque no fuera verdad, se convertía en una verdad por la fuente de donde provenía, que era el propio gobierno. Imaginemos mentir con la verdad oficial. Eso fue lo que nos dijo el consultor en aquel momento. Dijo, imagínense mentir con una verdad oficial creada por ustedes mismos. No quiero decir, y debo ser claro, que eso esté pasando actualmente,
Pero precisamente para que no pase, creo que podríamos ir más allá y recomendar al instituto que no importa que cree información al sujeto obligado, que dé acceso a los documentos fuente. Eso es cuanto. Muchísimas gracias, consejero Ciscomani. Pues consejeros, consejeras, en este momento vamos a proceder a la deliberación de esta propuesta de opinión, por lo que los invito, si tienen algún comentario al respecto, pues ustedes puedan participar y expresarlo. Por favor, consejera Obregón, González Obregón. Bueno, yo quiero felicitar al consejero por esta no es la primera propuesta, sino es una de tantas, y a mí me encanta la idea que lo haga, porque sí tengo la idea totalmente clara de que hay muchos temas que dentro de nuestras facultades podemos bien proponer y que ayudan a todo lo que está pasando de manera muy interesante en el país. Yo estoy totalmente casada también con la idea de que la gran mayoría de los casos, desgraciadamente, de quien accesa para obtener información son periodistas o incluso, se ha dicho también, delincuencia organizada. Por supuesto que es muy bueno que los medios de comunicación, yo lo aplaudo, tengan acceso a esos datos, pero también me parece que, al menos en mi expertise, que es justicia penal, se ha utilizado mucha información que se obtiene para una cacería de brujas. Esto es, los datos que se obtienen en materia de transparencia se utilizan incluso de manera mucho más creíble que los propiamente obtenidos a través de una cadena de custodia en las diferentes etapas del procedimiento penal, en este caso el vigente, el acusatorio. Toda la vida lo he dicho y me parece eso muy delicado porque no tiene mayor veracidad, simplemente es un acceso, pero por eso tenemos en un Estado de Derecho los medios para llegar a una sentencia, ¿no? A una vinculación, pero incluso una vinculación aún abriendo datos, pero ciertamente en algunas declaraciones públicas pues se ha castigado a mucha gente por la forma de cómo se obtiene, y ni siquiera por la vía penal, sino en materia de transparencia. A mí me parece muy importante la fracción octava, y me parece muy atractivo que pueda tener los comisionados y las comisionadas pues los soportes documentales para, en todo caso, pues saber de manera mucho más completa la información. Aquí dice, sin embargo, nada más que se permite, o sea, que se citen como terceros interesados a los sujetos obligados. Ahí no sé a lo mejor de qué manera pudiéramos trabajarlo, se pudiera proponer esta extraordinaria propuesta, en el sentido de que se entienda que no porque sean citados van a influir o van a decir, bueno, esta información no es la que quiero que se dé, sino simplemente que se entienda que los comisionados tienen un mayor bagaje de información para determinar qué información se da acceso o no. ¿Por qué lo digo también? Porque yo creo que en México lo que nos hace falta mucho, y hablo en mi caso no solamente de información en general de licitaciones y hospitales, construcciones, sino en materia judicial, no se entiende lo que es un dato confidencial, diferente a lo que es reservado y diferente a lo que tiene derecho una persona a accesar. Simplemente se malentiende que una persona tiene acceso a la información a todo y puede acceder a todos tus datos y ni modo. O sea, casi, si alguien quiere acceder a tus datos, pues te amuelas y ni modo. O sea, creo que también hay en la propia legislación en materia de transparencia en la Ciudad de México y a nivel federal, pues exigen que se dé este juicio de valor, ¿no? Esta ponderación de qué tanto es este dato necesario para que se accese y qué otro pues no tiene que darse. ¿Por qué? Pues porque está en investigación, porque es personal, porque es confidencial y, en fin, creo que este es un tema muy importante, pero sí creo que se deba aportar este material documental. Me parece muy importante porque además creo que ayudaría a los comisionadas y a los comisionados para tener mayor entendimiento de lo que se pide. Nada más ahí yo pondría en la mesa dos preocupaciones. La primera es que se entendiera que estos terceros interesados, como sujetos obligados, no se vea como que van a influir en la determinación que tengan los comisionados. Y la segunda, que desde la forma en la que se dé acceso a la información, y no sé, incluso desde los soportes documentales, pues se tenga mucha claridad en lo que yo creo que todavía en México nos hace falta mucho, es qué es confidencial, qué se reserva, qué es lo que aún, y cuando tú quieras reservar, pues tiene derecho la sociedad a conocer cómo son. Dos planteamientos que con mucho cariño pongo en la mesa para mis compañeras y compañeros consejeros. Muchísimas gracias, consejera González. Pues, ¿algún otro comentario? Para responder nomás Por favor.
Digo, en un gobierno en un gobierno vertical como es el gobierno federal, hoy por hoy un poco más vertical que antes, es evidente que si hay una solicitud a Presidencia de la República sobre guarderías o el fracaso del programa o la corrupción del programa, eventualmente pues sabemos que la información no va a estar enteramente en Presidencia, sino que el titular del Ejecutivo fue informado por, en este caso, pues el ramo correspondiente que hoy por hoy es Bienestar. Entonces, al llamar a Bienestar como secretaría, como tercero interesado, implica que ellos van a decir, sí, claro, yo tengo información de esta, yo te ayudo y la proveemos de una vez para que se la mandes al solicitante y a lo mejor ahí podemos sobreseer el recurso, ¿no? Pero no hacer dar la vuelta al solicitante de que, no, pues confirmamos la inexistencia y hay que ir a otra parte, etcétera, ¿no? En la parte de los datos y documentos que aquí se ejemplifica, que podrían ponerse a disposición del público, pues son documentos definidos por la propia Ley de Transparencia como documentos públicos, ¿no? Contratos, facturas, pruebas de transferencias electrónicas, posiblemente en su versión pública, pero ustedes mismos saben que cuando reciben un comprobante de una transferencia electrónica ya trae por lo menos algunos dígitos ya borrados, de forma tal que eso hace automáticamente una versión pública. Yo lo que quiero aquí es defender que el expediente es la mejor defensa de una persona, incluso de los servidores públicos. Si yo guardo mi expediente con el que contraté con gobierno y mañana el gobierno dice que me contrató por 37 millones de pesos y en realidad me contrató por 37,000 pesos, entonces yo saco mi expediente, pero no nomás eso, sino que lo pido vía transparencia de forma electrónica, se convierte en un documento público y ahí está la verdad real, además de que yo tengo esa es la intención, que no permitamos que en este tipo de casos pues se haga una versión oficial de la información, únicamente que se haga, pero que a su vez se pongan a disposición, si así lo quiere el solicitante y recurrente, los documentos base, fuente de ese resumen, de esa elaboración. Digo, es todo. Y así alguien podrá decir, cuando tú comparas el expediente completo con lo que está diciendo el sujeto obligado, es completamente verdad o no lo es, ¿no? ¿Es cuánto? Muchas gracias, consejero Ciscomani. ¿Algún comentario adicional sobre esta propuesta? Por favor, consejero Camil Puente. Gracias. Bueno, primero celebro la propuesta del consejero Ciscomani respecto de esta propuesta de opinión. Yo coincido con la propuesta, con su justificación, con la necesidad, digamos, de que el propio pleno del INAI sea exhaustivo en este tipo en promover el ejercicio del derecho de acceso a la información. Mi sugerencia solamente sería en la redacción de la opinión ya, digamos en el resolutivo, yo propondría separar, digamos, los dos en dos párrafos. Una primera parte que es lo que tiene que ver con la convocatoria a aquellos sujetos obligados que pueden tener información que permita responder lo solicitado por el particular. Es decir, primero eso. Es decir, por un lado esa es, digamos, una primera opinión sobre el mismo punto, hasta por el particular, digamos, hasta ahí. Y un segundo punto en donde yo sugeriría nada más cambiar el fraseo, porque pareciera como cuando decimos, así como para que en sus resoluciones instruya a la entrega de la totalidad de documentos, pareciera como que nosotros les estamos instruyendo que a su vez ellos instruyan la entrega. Entonces yo nada más sugeriría ahí como un segundo punto de la opinión, es igual considerando, digamos, la entrada, etcétera, pero que este consejo consultivo considera que
en beneficio del ejercicio del derecho de acceso a información, se promueva que los sujetos obligados entreguen la totalidad de documentos fuente que den sustento a la información respecto a la cual se instruye la entrega. Sí me explico, es decir, no es que, para que no parezca como que nosotros estamos instruyendo que ellos instruyan la entrega de los documentos, que yo creo es el sentido, no propiamente de lo que se está proponiendo. Esa sería mi propuesta si es que estuviera de acuerdo el proponente. Sí, la verdad estoy de acuerdo. En realidad la palabra debería ser un poco más suave, de que considere sería aquí. Y pues seguramente Isaac con su experiencia podría ser el engrose correspondiente, ¿no? Muchas gracias. Gracias, consejero Puente. Pues, consejeros, ¿algún otro comentario? Bueno, pues con esta modificación que ha planteado el consejero Puente, además veo que tiene la anuencia del consejero Siscomani para que se realice justo en esta sección de la opinión como tal del documento, que pues procederé a someterla a su votación, consejeros, esta propuesta de opinión, a efecto de que la aprueben, la rechacen, pero entiendo que ya en los términos justo que ha planteado el consejero Puente, ¿verdad? Excelente. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer una votación económica. Tiene que ver con que voy a decir el nombre de cada uno de ustedes, a efecto de recabar el sentido de su votación. Consejero Navarro. A favor. Consejera Ponce Curi. A favor. Consejero Puente. A favor. Consejera González. A favor. Consejera Guillén. A favor. Consejero Nieto. A favor. Y consejero Siscomani. A favor. Excelente, pues bueno, de esta forma ha sido aprobada por unanimidad esta opinión. Voy a referir el título completo de esta opinión para que quede así registrado en la versión estenográfica. Es la opinión relativa a terceros interesados y documentos fuente, tratándose de solicitudes relacionadas con información comentada en conferencias de prensa. Bueno, pues de esta forma hemos agotado el punto cuarto de nuestra orden del día, lo cual nos hace llegar a la sección de asuntos generales, y en esta contamos con un punto que tiene que ver con lo siguiente, y es pues una parte que hemos dedicado para brindar comentarios sobre lo que ha sido la participación de los consejeros de este Consejo Consultivo en las mesas de desempeño institucional del INAI, celebradas del 27 al 31 de mayo, las cuales son parte del proceso de planeación y programación del Instituto, con lo cual pues, se da inicio a la presupuestación para construir su proyecto de presupuesto 2020. No sé si alguno de ustedes guste tomar la palabra, compartirnos un poco cómo fue su experiencia y algunas observaciones o comentarios. Por favor, consejero Navarro. Gracias. Bueno, a mí me tocó participar en las mesas de planeación de las dos direcciones generales vinculadas al Sistema Nacional de Transparencia. La verdad, las observaciones que fueron hechas por la Dirección de Planeación al sistema, pertinentes, y las áreas se encargaron de hacer estas modificaciones sin problema. Digo, por mencionar alguna de ellas, en algún momento la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas había colocado a nivel de actividad una meta, a nivel de propósito, colocó una meta que parecería que en todo caso era una meta más de tipo actividad, ¿no? Entonces, ese tipo de modificaciones, sugerencias muy adecuadas fueron comentadas durante la reunión y se corrigieron. Sin embargo, no sé si comentarlo aquí o ya como parte tiene que ver con lo que surge a partir de las mesas de planeación, pero es un tema, digamos, un poco aparte, pero lo menciono ahorita y a reserva de que lo comentemos ahorita o después, como ustedes gusten. Particularmente con lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Transparencia, ambas direcciones generales mencionaron que algunas de las metas contempladas en el PROTAE se han visto tal vez afectadas, el cumplimiento de esas metas, por un problema de capacidades institucionales en los órganos garantes a nivel local. Entonces, a partir de eso, me surge la inquietud de que tal vez sea conveniente llevar a cabo un diagnóstico de las capacidades institucionales de los órganos garantes a nivel local para el cumplimiento de las metas del PROTAE, particularmente lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Transparencia.
Entonces, bueno, me gustaría someter a la consideración de ustedes que se lleve a cabo este diagnóstico, y lo digo porque en mi calidad también como académico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, podría obtener fondos para llevar a cabo ese diagnóstico y yo de alguna u otra manera involucrarme en ese diagnóstico. Entonces eso era lo que quería comentar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, consejero Navarro. No sé si gusten, pues, exponer lo que fue su experiencia en esta participación en las mesas institucionales, pero también puede ser comentar este punto que ha tratado el consejero Navarro. Por favor, consejero. Por favor, consejero Nieto. Muchas gracias. Comentar un par de cosas. Creo que, digamos, en términos generales creo que es importante recalcar que la participación de los miembros del Consejo en estas mesas de planeación es un ejercicio no solamente importante para nosotros, porque nos hace de información, nos permite estar en contacto con las áreas operativas, nos permite conocer a las personas que pues implementan los programas y las acciones, sino porque también creo que es un ejercicio, pues no sé si innovador, pero relativamente poco común, creo yo, que los consejos consultivos se involucren en este tipo de procesos internos de planeación y presupuestación. Y eso creo que es muy importante. Yo creo que lo tienen muy claro algunas áreas dentro del INAI y creo que también tendremos que, pues eso, como asumirlo como una buena práctica, creo yo, de este consejo. Ahora, lo interesante de esta participación desde nuestra trinchera es que nos permite hacer dos cosas. Nos permite hacer comentarios antes de que se termine el ciclo presupuestal, es decir, antes de que se haga la propuesta de anteproyecto de presupuesto que se envía a Hacienda, y eso es importante porque nos permite pues tener comentarios sobre cómo se van a ejercer los recursos del instituto, y por el otro nos permite, que ya lo comentaba Alejandro, nos permite detectar problemas, ¿sí? Problemas no solamente en términos de presupuestación, sino también en términos, por ejemplo, de metas, de evaluación del desempeño, y también de capacidades tanto del instituto como de los del sistema nacional, perdón. Ahora, creo que en ese sentido sí es importante que después hagamos el registro de todos los comentarios que vertió cada uno de nosotros en las distintas mesas en las cuales participamos, porque creo que ese sería un insumo importante para nuestra opinión que tenemos que hacer sobre el presupuesto en unos meses. Julio. Exacto, en un mes. Julio, sí. En un mes. Eso por un lado, y por el otro también, si da pie a este tipo de iniciativas, yo las celebro muchísimo. Entonces, si Alejandro además consigue fondos, maravilloso, ¿no? Y creo que sí, este es el tipo de cosas que podrían alimentar este tipo de ejercicio. Entonces, yo lo celebro mucho. Creo que también es importante señalar que esto conecta con una preocupación que habíamos tenido ya antes, que es la de la evaluación de las capacidades de la estructura actual del instituto. Es un instituto con peculiaridades organizacionales que hay que evaluar a la luz no solamente del Plan Institucional de Trabajo, sino también del PROTAI y del PRONADATOS, ¿sí? Y más en términos de contexto, pues también a la luz de las nuevas restricciones en términos de austeridad y demás que tendremos que considerar, ¿sí? En fin, entonces yo nada más dejar constancia de que creo que este es un ejercicio muy bueno, creo que es un ejercicio que hay que mantener. Una buena práctica que, insisto, no es tan común en otros organismos autónomos. Pues nada, ojalá esto nos sirva de insumo después para las próximas obligaciones que tiene este Consejo. Gracias. Muchísimas gracias, consejero Nieto. Por favor. Muy bien, consejera Ponce Curi, por favor. Muchas gracias. Bueno, a mí me tocó participar con la consejera Denise Guillén en algunas de las mesas que tenían que ver con datos personales. Fue un buen ejercicio, también logramos detectar algunas cuestiones y puntos de mejora respecto de los datos que se piden a través de ciertos formatos del propio instituto para denuncias, para quejas, para peticiones, y cómo documentarlo o cómo tenerlo respaldado en los avisos de privacidad. También la reasignación de algunas tareas respecto de ciertas áreas, ¿no? Para determinar si esto está a mi alcance o está dentro de mi
dentro de mi capacidad, dentro de mi área de competencia, o si se debían a lo mejor reasignar o poner en alguna otra área. Al igual que Fernando, creo que es un buen ejercicio que se debe continuar haciendo y pues ir trabajando obviamente como consejo consultivo de la mano, porque hay muchas cosas que a lo mejor desde nuestras distintas experiencias profesionales pues podemos aportar para que se mejore, no tanto o no solamente en presupuesto, sino también un tema organizacional, obviamente de transparencia y de protección de datos. Muchísimas gracias, consejera Ponce Curi. ¿Alguien más? Por favor, consejero Ciscomani. Bueno, yo estuve un poco, digamos, preocupado por el ejercicio como tal, porque de pronto, como veíamos áreas en lo individual, incluso áreas relacionadas con el mismo tema, había una imposibilidad material de que ellos eventualmente siguieran alguna recomendación que yo les daba en función del material que me habían proporcionado. En otras palabras, si yo veía un área de datos personales y les hablaba de la X regulación o la excesiva regulación, automáticamente y con toda razón, el director general me decía, sí, pero en el diseño institucional no puedo hacer tal cosa y eso corresponde a otra área. Entonces me parece que si bien el ejercicio es benéfico, al final tenemos una gran limitante porque no podemos ver áreas autocontenidas y aprovechar, digamos, las sinergias que pueden existir entre esas áreas. Una de ellas es datos personales. La parte de regulación privada, la parte de regulación pública, la parte de entidades federativas. Entonces, yo en realidad, si eventualmente participamos en un ejercicio similar el próximo año, sí recomendaría poder relacionar al menos 2 o 3 direcciones generales y relacionar el tema como tal. Más que una división funcional, burocrática por unidad administrativa, poder ver el tema en su conjunto, porque ustedes saben que el principio básico de la administración pública es no te metas a mi corralito, ¿no? Y entonces esto no, esto sí, y eso pues tiene limitantes en cuanto a nuestra visión de bosque del instituto en un área específica. Entonces, yo que me permití hacer algunas recomendaciones, no pude hacer otras porque pues técnicamente estaba fuera de contexto, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces, esa sería una primera recomendación. La segunda es, no observé, yo al menos en las mesas, si se trató este tema que es muy importante, porque afectó, digamos, las recomendaciones que yo o ustedes hubieran podido hacer sobre el servicio profesional en el instituto. Cuando nosotros hablamos de las áreas y hago una recomendación y me dicen que es el diseño institucional y me dicen que por diseño institucional esa área corresponde a otros diseñadores de la institución, en otras palabras, que esas áreas eventualmente pues responden al diseño institucional, pero también a una persona en específico, entonces me meten en un brete que no puedo avanzar, ¿no? No puedo decir más porque parecen, lo dije ahorita, corralitos, ¿no? Entonces, el punto es ver cómo abordamos este tema en específico. En algún momento lo hemos platicado informalmente, me permito hacerlo público. No se trata, como me comentó alguien, de volver al servicio profesional de hace 10 años. Se trata de que tenga un servicio profesional, porque si no, pues yo tendría que declarar conflicto de interés porque participé en un primer diseño de un servicio profesional que en su momento, las declaraciones son públicas, los comisionados dijeron que no servía, pero hoy pues no parece que tengamos algo específico, ¿no? Entonces, se supone que deconstruimos para construir, ¿no? Entonces, no es que yo quiera que se repita, nomás lo que quiero es que haya certeza. Lo más valioso que tiene el instituto, desde mi punto de vista, es su personal que está capacitado, especializado, comprometido
Y pues el IFAI y el INAI siempre han sido lugares muy bonitos para trabajar, así de sencillo. Entonces, es un tema que tenemos que abordar fuera del contexto a lo mejor de planeación, pero tenemos que abordar para que forme parte. Y eso nos va a llevar en ejercicios ulteriores a ver las áreas en conjunto, desde el punto de vista funcional, digamos, de qué hacen y dónde puede haber oportunidades, ¿no?, de mejora. Hay que recordar que hay una andanada, digamos, con respecto al presupuesto, lo voy a poner en esos términos, de los órganos autónomos. Y este instituto, pues no está exento de que el Congreso le mande la mitad y le diga mañana, háganle como puedan, ¿no? Gracias a Dios no nos puede recortar a nosotros porque no percibimos nada, pero la idea es que estemos preparados para ese plan B que posiblemente pueda presentarse, ¿no? Muchas gracias, consejero Ciscomani. ¿Alguna otra opinión? Por favor, consejero Nieto. Sí, nada más para puntualizar dos cosas. Uno es que yo sí creo que, digamos, tomando el comentario de Francisco, sí creo que la ventaja de también tener los detalles de cada unidad administrativa es muy valioso. Y esto no precluye que después nosotros, en nuestras opiniones que hagamos, no solamente el presupuesto, sino, digamos, sobre los programas nacionales, en fin, digamos, la labor del instituto, podemos en efecto tener una visión mucho más panorámica que nos permita conectar las acciones y actividades de cada unidad administrativa dentro del instituto con, digamos, con objetivos más amplios, ¿no? Sí creo que tenemos que combinar las dos lógicas, porque es un poco complicado deshacernos de la lógica de las unidades administrativas, porque además así está nuestro sistema jurídico, entonces es un poco complicado saltarnos esa valla. Pero en efecto, podríamos hacer en futuros, digamos, tenemos que hacerlo, por cierto, el próximo mes, como informó Denise, y podemos pensar en efecto en este análisis un poco más funcional en el cual podamos incluir este tipo de, pues, ¿cómo le llamaré? Como de ejes transversales, ¿no?, que van más allá de lo que específicamente le toca a cada unidad o de lo que cada unidad puede aportar en términos de una meta programática, y que son temas, por ejemplo, como el servicio profesional del instituto o, digamos, otros temas que creamos que son, no sé, equidad de género, en fin, temas que hemos hablado ya informalmente o en algunas opiniones anteriores y que podríamos incluir como, pues eso, como ejes transversales de nuestras opiniones. Por favor, consejera Denise Guillén. De hecho, sí, yo siguiendo el comentario del consejero Fernando Nieto, y yo creo que la consejera Nujat no me dejará mentir, sí notamos nosotras, por lo menos en todas las mesas que participamos, que sí había un eje transversal. Género, o sea, el tema de género en todas se discutió, todas tenían ese eje transversal, entonces, si bien cada unidad administrativa hablaba de sus propios temas y de sus propias preocupaciones, ese era un eje transversal que lo tenían en cada una de ellas, ¿no? Otro, por ejemplo, fue el tema de las metas y nosotros, aun cuando no participamos en las siguientes de otros temas, sí dejamos establecido que los que estaban coordinando las mesas tuvieran siempre en consideración que todo el tema de metas, todo el tema de funciones, asignaciones, y que si no era clara, por ejemplo, una meta en particular, si les correspondía o no les correspondía de acuerdo a sus atribuciones, que en efecto levantaran la mano, la voz para decir, oigan, estoy preocupado porque esto no me corresponde a mí o se está tomando como si fuera mío, pero en realidad no me corresponde. Digo, como dices, algún tema debe de haber en cuanto al tema del corralito y de que esto me toca a mí y yo no lo quiero ver si no es lo que me toca, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones, si se dejan sin aclarar a quién le toca, que es lo que también hicimos una observación, se quedan volando y entonces no le tocan a nadie y no se atienden adecuadamente. Otra cuestión que también estuvimos platicando fue precisamente el tema del servicio profesional de carrera. En cada una de las mesas que nos tocó, también insistimos que era importante hablar de este tema. Y el último tema transversal que platicamos era el tema de la austeridad republicana, y eso lo tenían muy claramente por unas conversaciones que tuvimos también con
con los comisionados hace un par de meses, en donde apuntamos al tema de tenemos que estar conscientes que efectivamente el tema del presupuesto es un tema importante, es un tema que tenemos que bajar, gastos que no podemos invertir, o bueno, el instituto no debería invertir en temas que no son relevantes o que no son importantes o que no son prioritarios o tan importantes como tal vez, no sé, tantos eventos o tantos viajes, y esas observaciones las tenían muy en mente en cada una de las mesas de trabajo, al menos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría comentar, y si NUJAD quiere completar algo al respecto, pero creo que es lo que vimos nosotros. Por favor, consejero Nieto. Ya, prometo, última. Nada más, y yo nada más quería quería sugerir que para el próximo año, porque a diferencia del año pasado estuvo una cobertura mayor de las mesas de varias direcciones, pero aún así hubo varias donde no pudimos participar. Entonces, quizá sería buena idea que este consejo tomara pues las previsiones necesarias para que el próximo año podamos abarcar aún más mesas, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda a todos, no solamente para conocer, insisto, las distintas unidades, sino también para lo que decía Francisco, ¿no? Tener una visión más general. Entonces, si podemos ser como grupos de trabajo, digamos, ¿no? Que sean la gente de datos personales, la gente de transparencia, en fin, administración, etcétera, que puedan ir a distintas mesas de la misma área temática. Eso a lo mejor también nos ayudaría a tener una visión más transversal de las direcciones. Muchísimas gracias, consejero Nieto. ¿Alguien más? Bueno, pues yo quisiera cerrar este bloque reconociendo la participación de cada uno de ustedes, consejeros, en las mesas de desempeño institucionales del instituto, porque como señalábamos al inicio de este bloque, fueron celebradas durante una semana, del 27 al 31 de mayo, y pues bueno, fue una semana que la verdad es que la gran mayoría de esas mesas fueron cubiertas. Había mesas que se organizaban en la mañana, otras por la tarde, y ustedes pues tomaron ese espacio de sus agendas profesionales justo para poder conocer a detalle pues estos elementos, ¿no?, del proceso de planeación y presupuestación del instituto. Como comentaba el consejero Fernando Nieto Morales, este es un espacio de contacto entre el INAI y la sociedad muy novedoso, que permite a la sociedad civil, a los académicos conocer a fondo pues tanto la parte de gestión, de evaluación de capacidades, de presupuestación, de tal forma que un reconocimiento por aprovechar este espacio. Este mensaje es de parte de la presidenta Maqueo. Y bueno, pues ya habiendo agotado todos los puntos del orden del día, quisiera proceder a cerrar la sesión, no sin antes agradecer al público que nos ha acompañado en el canal de YouTube en esta sesión, pues el tiempo que se toman y también el interés en esta clase de temas ciudadanos que pues ponemos en la mesa y en la agenda del instituto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.